días. Vamos a hablar de algo bien interesante, algo muy práctico, no tan profundo como la semana pasada, pero algo que es práctico. De pronto ustedes van a notar que yo voy a mencionar cosas que ya les he hablado en semanas anteriores, pero es ahí como para recordar, porque es que los temas están como muy relacionados. Bueno, quiero contarles básicamente pues una de las grandes razones por las cuales la Biblia existe. La Biblia existe también para mostrarnos que esto es la historia de un reino, de un trono. La Biblia nos habla de la historia de un trono. Básicamente es un rey, el rey de reyes, que vino a esta tierra a establecer su trono aquí. Y es la historia sobre cómo hubo personas que le recibieron y le aceptaron y entraron a formar parte de esa nueva ciudadanía en ese reino, y cómo hubo gente también que lo rechazó y dijo: no quiero formar parte de esto, no estoy dispuesto a tener una nueva constitución sobre mi vida, no quiero someterme a un gobierno nuevo, no quiero ajustar mi conducta y mi lealtad a un sistema contrario a lo que he venido viviendo hasta el día de hoy. Y muchos reyes de Israel tomaron una de estas dos posiciones. Y hubo personas que fueron grandemente usadas y restauradas en su manera de vivir al abrazar el reino de Dios cuando vino a establecerse acá. Y hubo pueblos enteros que en su momento se arrepintieron y le dieron la bienvenida al gobierno de Dios, como el pueblo de Nínive cuando Jonás fue a predicarles. Y también hubo pueblos que jamás se arrepintieron, como el caso de Sodoma y Gomorra. Entonces vamos a leer Lucas 14 y vamos a ver esto. Lucas 14, versículo 15. Recuerden que Jesús hablaba por parábolas porque el pueblo no entendía. Entonces Jesús empezó a utilizar el método de las parábolas para que la gente pudiera tener un entendimiento fresco de lo que él estaba hablando. En Lucas 14, 15 hay una ilustración de esto que les he acabado de hablar. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Básicamente lo que nos explica esto es que el reino de Dios estaba abierto a las personas que tuvieran necesidad de Dios. Porque dice la palabra que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. No es que la riqueza sea mala. Jesús también hay promesa de prosperidad en la Biblia. Es que una persona con dinero no tiene necesidad de Dios. Tiene todas sus necesidades resueltas. Y no hay la necesidad de una provisión, o sea, no hay una dependencia como la puede tener una persona que realmente tenga que esperar todos los días hasta que llegue maná.
¿Sí me hago entender? Vamos a Lucas 20, un poquito más adelante. Lucas 29, otra parábola acerca del reino de los cielos. Comenzó luego a decir el pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera heridos. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Les quiero explicar básicamente qué habla acá. Los labradores están hablando de los profetas que Dios envió en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, para hablarles a las personas, al pueblo, acerca del reino de Dios, que básicamente era un mensaje de confrontación, de corrección, para que tuvieran entrada al reino. Y dice la palabra que el pueblo de Israel mató a los profetas, los mató. Los profetas que Dios levantó de su mismo pueblo Israel, el pueblo mató a estas personas que entraban a confrontar una condición de pecado. Entonces cuando dice acá: quizás enviaré a mi hijo amado, y nosotros sabemos por la palabra que aunque era un plan de la redención de Dios, que Cristo muriera en la cruz, el mismo pueblo, el mismo Israel mató a Jesús sin saber que era el Mesías, pero levantó como él, según su criterio, el profeta que se había levantado en esos tiempos, y también lo asesinaron. Dice acá que el Señor entregó su viña a otros, porque inicialmente los escribas, los fariseos, los sacerdotes eran quienes conocían la ley, y si ellos tenían conocimiento de la ley, deben haber identificado a Jesús como el Mesías. Sin embargo, cuando viene Jesús, viene el Mesías, lo que hacen es oposición. Y cuando dice la palabra que le dio la viña a otros, es cuando Jesús le entrega la responsabilidad de la predicación de la palabra a sus discípulos, para que ellos a su vez discipularan a otros y la tierra fuera llena del conocimiento de Dios. O sea, las personas que estaban llamadas en ese tiempo a ejercer ese trabajo, o se les había delegado esa tarea, lo que hicieron fue oposición, y Dios le entregó la responsabilidad a otros a quienes llamó y preparó, y fueron quienes estuvieron al lado de Jesús 3 años y medio, que fueron los discípulos o los apóstoles. Entonces esto es una parábola también para ver cómo el pueblo se opuso ante el mensaje del reino desde el comienzo. Bueno, ¿por qué les he hablado sobre esto? Porque aunque es una historia de un trono, en el reino de los cielos se nos invita a nosotros a reinar juntamente con Cristo. Dice la palabra que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces cuando viene Jesús a reinar aquí en la tierra, nos empodera para que nosotros reinemos con Él. ¿Qué significa? Que usted y yo tenemos autoridad para reprender muchas cosas. Jesús mismo les dijo: vayan, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Nosotros tenemos autoridad. No se nos puede olvidar eso, aunque a veces tengamos que sufrir penalidades como buenos soldados de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Dios nos ha entregado por medio de su Espíritu autoridad para que yo tome en mis manos aquello que me hace daño o aquello que me aflige, y yo le puedo poner el pie encima. Yo hollaré serpientes y escorpiones. No es,
no es anormal que nos podamos sentir afligidos en un momento dado. Nosotros somos seres con un alma, con emociones, pero también tenemos que entender que yo tengo autoridad sobre ciertas cosas. Y yo tengo el poder dado por Dios para yo poderme levantar y caminar encima de. Somos llamados a reinar y a gobernar. Y hoy vamos a hablar acerca de varios reyes en la palabra que reinaron sobre pueblos y en algún momento de sus vidas, en medio de su reinado, yo lo llamaría como una auditoría, cuando en las empresas hacen auditorías, tuvieron que tomar unas decisiones que eran muy radicales para poderse sostener dentro del reino. Porque vemos el caso del rey Saúl, que ya hemos hablado de él muchas veces, que aunque fue escogido como rey, no se sostuvo como rey. Y la idea de nosotros es podernos sostener en la autoridad que Dios nos ha delegado. Y hay momentos en que toca apretarse bien los pantalones, y son momentos a veces como en una encrucijada, nos encontramos como en una encrucijada y Dios demanda de nosotros una obediencia como en ciertos ciclos de nuestra vida. No, la obediencia siempre, pero hay unos momentos cíclicos donde se nos confronta con algo y tenemos que salir victoriosos para podernos sostener en esa posición de autoridad. Y les voy a dar varios ejemplos de cómo lo lograron ciertas personas en la palabra, porque yo debo sostenerme en mi autoridad y decir: aquí estoy porque Dios me llamó a gobernar juntamente con Él, siendo Él el capitán de las huestes. Yo soy un soldado, yo soy su siervo, yo soy su hijo. Él manda, pero yo tengo también posiciones de gobierno en esta tierra. Hubo momentos en que el pueblo le tocó tomar posiciones donde arriesgaban muchas cosas. Y cuando estos reyes lograron tomar la decisión correcta, ellos se lograron sostener dentro de su posición. Porque no olvidemos que tenemos una lucha espiritual del enemigo que quiere bajarnos a nosotros de ese lugar de autoridad. Lucifer era un ángel hermoso y quiso ser igual a Dios, el rey, y él sabe que él fue una rebeldía de su corazón, porque en él fue hallado maldad. Él sabe lo que es el desear estar en el trono y no poder tener la posición que nosotros como hijos de Dios hoy podemos disfrutar. Entonces vamos a ver varios ejemplos. Vamos a 1 Génesis 1:26, les leo algo rapidito para que vean que es la voluntad de Dios cuando Dios creó al hombre. Cuando hablo del hombre me refiero al hombre y la mujer, de que tuviéramos una posición de gobierno en esta tierra. Génesis 1:26, es fácil de llegar allá, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorear es dominar, gobernar sobre los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgad, gobierna, tú tienes dominio sobre. No podemos olvidarnos de eso. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué representa el rey Saúl? Que ya hemos hablado del tema, pero el rey Saúl, ¿qué representa? ¿Por qué llegó el rey Saúl a ser rey? ¿Alguien se acuerda? Ahora, usted tiene que saber esta respuesta. Hemos hablado tanto del rey Saúl. Porque era un hombre unido por Dios. ¿Por qué el rey Saúl fue? ¿Cómo llegó a ser rey el rey Saúl? Bueno, le hago un recorrido. El pueblo quería un rey. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Por petición del pueblo. Por petición del pueblo. El pueblo dijo: queremos ser gobernados por un hombre como lo son gobernados todas las demás naciones. O sea, queremos ser iguales a los demás. Y Dios tenía un plan completamente diferente, que era: yo como Dios, yo quiero gobernar sobre mi pueblo. Pero el pueblo dijo: no, nosotros queremos un mortal, un hombre que gobierne. Entonces se
escogió el rey Saúl. Entonces el rey Saúl, ¿qué representa? Representa la negación de un pueblo a ser gobernado por Dios. Representa el rechazo a la jefatura de Dios, si lo podemos decir de esa manera. Queremos ser iguales a los demás. ¿Y cuál fue la caída del rey Saúl? Como el rey Saúl representa la negación de un pueblo a someterse bajo el señorío de Dios, eso fue lo que el rey Saúl expresó, porque eso lo representaba. Cuando Dios le dio una orden a través del profeta Samuel, Saúl, ¿qué hizo? Se sujetó a los deseos del pueblo y no a la instrucción de Dios, porque él representaba la negación de un pueblo de ser gobernado por Dios. Ahí ya su reinado ya quedó cortado. Entonces vamos a estudiar varios ejemplos de personas que lograron sostenerse en eso. En todas estas personas que vamos a analizar, llegó un momento de sus vidas de un punto de quiebre. Y los puntos de quiebre pueden ser muy dolorosos y muy incómodos. Pero en esos momentos de quiebre, que son momentos muy cruciales, es cuando yo realmente digo, yo reconozco el señorío de Cristo, de Dios el Padre sobre mi vida. Y todas estas personas llegaron a esos niveles de punto de quiebre. Momento crucial, un momento de toma de decisiones definitiva, un lugar donde tenía que tomar una decisión alineada al Espíritu de Dios para sostenerse en el reino y poder sostener su nivel de autoridad. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Abraham. Eso es muy fácil. Cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Y a veces hemos hablado mucho del tema, pero no hemos dimensionado lo que eso pudo significar en la vida de Abraham. ¿Yo qué le voy a decir a mi esposa Sara acerca de por qué maté a mi hijo? Porque Dios me lo dijo. Nosotros sabemos que esto fue algo dado por Dios, pero ante una posición carnal, usted sabe lo absurdo que eso puede llegar a sonar. Y yo voy a decir, es que Dios me dijo, por medio de una instrucción, que sacrificara a nuestro propio hijo. Abraham, ¿qué mostró con eso? Y luego cuando tomó la iniciativa de obedecer, Dios lo detiene. Básicamente, ¿qué está diciéndole a Dios aquí en este punto de quiebre? El reconocimiento al gobierno de Dios. Señor, tú gobiernas aún por encima de la vida de mi hijo. Yo te amo más de lo que puedo amar a un ser querido. Yo te debo lealtad primeramente a ti por encima de mis hijos. Y esos son puntos neurálgicos, unos puntos de quiebre bastante complejos. Sin embargo, Abraham pasa la prueba y Dios jura 2 veces por su nombre que todo lo que él había dicho sobre la vida de Abraham lo iba a cumplir. Y Abraham se sostiene como un hombre de autoridad y sigue estando entre los planes de Dios como instrumento poderoso. En ningún momento dijo, pobrecita mi esposa o pobrecito mi hijo. Yo la vida de Abraham digo, uy, hombre digno de admirar. Sigamos mirando algunos ejemplos. En el caso de Daniel en ningún momento comprometió su fe, aún en riesgo de morir o aún de perder su trabajo. Él tiene un trabajo muy bueno, él trabajaba en el palacio del rey y probablemente sus ingresos tenían que ser bastante atractivos, pero a pesar de la oposición que tuvo de sus colegas y la indisposición que él tuvo frente al rey, Daniel toma una posición que dice, ni aún mi propia vida la considero como de gran estima, con tal de yo serle fiel a Dios. Estoy a punto de arriesgar mi trabajo, estoy a punto de arriesgar mi vida, pero para mí es más importante no fallarle a Dios que perder estas cosas que en cualquier momento las puede restaurar mi Padre. Miremos la vida de David. Un punto clave en la vida de David, entre tantos que tuvo, fue cuando tenía a Saúl para matarlo y sin embargo no lo mata.
se sujeta a los tiempos de Dios y a la voz de Dios, a pesar de que el pueblo le estaba presionando para que matara a Saúl. Yo me imagino, mate a Saúl que lo tiene allí. Esta es la oportunidad para que usted se levante como rey. Dios ha dicho que usted es rey, sin embargo, la voz del Espíritu le dice, no pongas tu mano sobre el ungido de Jehová. Y cuando Absalón, su hijo, amenaza con quitarle el reino, David no se opone. Está diciendo, para mí es más importante el estar en paz con Dios que el estar encima de un pueblo gobernándolo. Esto del reino, aunque es promesa de Dios, este llamado, este propósito de Dios en mi vida, aunque lo atesoro, no es algo que me desvele. Dios me lo entrega y en cualquier momento estoy dispuesto a devolvérselo. Si llegó el tiempo para que Absalón, mi hijo, se tome el reino, yo se lo entrego sin ningún problema. No me aferro a las cosas. No tengo nada a lo cual aferrarme en esta tierra. Creo que fue David el que dijo, fuera de ti nada deseo en este mundo. Lo único que David oraba en los salmos era, no quites tu espíritu de mi vida. Quita el reino si se ha de ir. Aun cuando digo, tu hijo que van a hacer con Betsabé como producto de adulterio va a morir con la boca cerrada. Para mí es más importante el tener la presencia de Dios en mi vida que tener un hijo y que sostenerme dentro de un reino. Si llegó el momento de entregarlo, lo entrego. Y sin embargo vemos por la historia que David se mantuvo sostenido en el reino, porque le comprobó a Dios que esas cosas eran secundarias, que aunque para un Saúl, por ejemplo, podría ser algo demasiado importante, para la vida de David no lo era. Para él era más importante el tener una comunión directa con el Padre. Era lo único que para David realmente lo desvelaba. Y cuando vemos en los salmos, esos salmos de amor y esas composiciones poéticas que David compone, mire que David nunca le compone poemas y este tipo de cosas a mujeres. Todas sus expresiones de amor son hacia Dios. Pero no quiere decir que no se pueda, pero él dejó claramente establecido que la razón de su existencia era solamente por el Padre, que no había nada aquí en la tierra que pudiera darle tanta importancia como lo era su relación con Dios. Y sin embargo se sostiene dentro del reino. Te amo por encima de mi reputación. Cuando llega el profeta Natán y le dice a David, por causa de tu pecado, tus mujeres dormirán con otros hombres a plena luz del día, a la vista de todo el pueblo. David no habla. Llegó el momento de que mi reputación sea manchada, pero se mancha. Me sujeto a la disciplina de Dios. Para mí es más importante tu presencia que ser rey. Vamos a ver en la vida de José. Todo estaba marchando a las mil maravillas en la vida de José cuando lo sacan de la cárcel y lo llevan al palacio como el segundo al mando, y llegó el día en que los hermanos de José bajaron a Egipto y Dios le dice, perdona a tus hermanos. Y eso era un punto de quiebra en la vida de José. Mis hermanos que no me quisieron, mis hermanos que planearon mi muerte, mis hermanos que me separaron de mi heredad, mis hermanos que me separaron aún de mi padre. Y Dios le dice, perdona. Si no hubiera perdonado a sus hermanos, todo esto que José vivió, que lo metieron a la cárcel, que lo vendieron como esclavo, todas estas penalidades hubieran sido en vano, porque fueron preparación para el tiempo en que los hermanos llegaron. Y para eso había sido puesto José allí, para bendecir a un pueblo que estaba pasando por necesidad. Y Dios le dice, vas a perdonar a tus hermanos. Y no solamente los vas a perdonar, los vas a bendecir. Vas a meter la mano al bolsillo y les vas a dar. Y uno podrá pensarlo como que sí, es algo fácil. Yo también creo que hubiera hecho lo mismo, ¿no? Porque dice él que lloraba desconsoladamente,
Yo me imagino que llegaron a la vida de José recuerdos de dolor, recuerdos de soledad, y sin embargo Dios le dice, José, tú estás ganando en el reino. Si quieres sostenerte en lo que yo ya te he entregado, vas a tener que olvidar. Y de hecho uno de los hijos de José que tiene después, creo que se llama Manasés, y creo que Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. He olvidado. Ya no tenemos cuentas pendientes entre tú y yo. Nos podemos sentar a la misma mesa y no van a haber recuerdos del pasado, no voy a traer a colación cosas que tú hiciste que me causaron daño. En cuanto a mí, ese tema queda sepultado. Y por eso él se sostiene dentro del reino. Pero fue un punto donde José tuvo que decir, para poder continuar, tengo que tomar esta decisión. Y perdono de corazón a mis hermanos. Llegó un momento en la vida de Natán, el profeta, cuando Dios le dice, vaya donde David, el rey, y confróntelo. Y si usted lee la confrontación de Natán con David, fue una confrontación cruda. Y Natán pudo haber pensado, no, pues si este señor mató a Urías, que era uno de sus fieles, no me va a matar a mí cuando lo confronte por su pecado. Yo me imagino que si antes no hubiera dicho, no, yo a donde David no voy a confrontarle nada. Ahí de pronto no hubiera podido sostenerse dentro del propósito como profeta, porque eso es lo que los profetas hacían en el Antiguo Testamento, confrontar con el pecado. Y estaba confrontando directamente al rey. Y Dios le dice, confronte a David. De no haberlo hecho, quizás Natán no hubiera sido contado como uno de los profetas del Antiguo Testamento. Pero fue un momento que tuvo que obedecer, aún estando en riesgo de muerte. Vaya y confronte a David. Lo mismo Jonás, vaya a Nínive y predique durante 3 días arrepentimiento porque voy a destruir a Nínive. Y los ninivitas eran personas salvajes que mataban a sus enemigos, les cortaban la cabeza y los ponían en postes para que todo el mundo viera lo que ellos hacían con los enemigos. Y Dios le dice a Jonás, vaya a Nínive y predique. Y sin embargo vemos la lucha de Jonás, que después se fue para el otro lado, finalmente aterriza en Nínive y le tocó. Pero para ser contado como uno de los profetas del Antiguo Testamento, Jonás tuvo que ir a Nínive. ¿Se acuerdan cuando leímos la primera parábola donde hay una invitación al reino, a una gran cena y cada uno empieza a excusarse? Ah, es que me casé. Ah, es que tengo 5 yuntas de bueyes. Ah, es que tal cosa. Las excusas hacen que yo no pueda sostenerme dentro del propósito. Hay momentos en que llega la oportunidad en nuestra vida, o para tomar una decisión crucial, o para dejarnos usar por Dios. Y yo quiero hoy declarar que no vamos a dejar pasar esas oportunidades. No las vamos a dejar pasar. No las vamos a dejar pasar. En el caso de David, pues vamos a la vida de David otra vez. Llegó un momento en que Dios le dijo, peleé con Goliat. Ah, pero es que ni siquiera los mismos soldados del pueblo de Israel se enfrentan contra Goliat. ¿Cómo me voy a enfrentar yo? Me imagino que habrá pensado eso. La Biblia no lo dice. Pero el enfrentamiento con Goliat fue el trampolín para que David fuera más adelante rey, aunque ya estaba profetizado. Pero después de la profecía vino el desafío. A ver, enfréntese contra Goliat. Pero cuando usted sea rey, van a haber muchos Goliats más adelante a los que usted se va a tener que enfrentar. Entonces, enfréntelo ahora. Sea diestro en manejar este tipo de situaciones. Porque a lo que yo lo he llamado a usted, esto va a ser casi que el pan diario. No tenga temor de enfrentarse a un Goliat. Entonces, no se hubiera enfrentado a David a un Goliat, probablemente no hubiera tenido el temple para ser rey, para enfrentarse contra un Saúl, que realmente también lo quiso matar. Entonces, momentos de decisiones definitivas. No tenga temor de Goliat, enfréntelo, porque de eso depende lo que yo pueda hacer con usted más adelante. No pierda esta prueba, no la pierda, no deje pasar la oportunidad. En el caso de Job, ¿se acuerdan los infortunios de Job? Que se le murieron los hijos, que perdió todo, que encima la esposa le dice maldice a tu Dios y muérete, luego le da una cosa en la piel horrible.
Y llegan los amigos de Job, prácticamente diciéndole: ¿qué clase de pecado habrás cometido para que te hubiera caído todo esto encima? O sea, encima que vienen a ayudar, lo que hicieron fue hundirlo más en su desesperación. ¿Y qué dice la palabra? Yo me hubiera ofendido horrible, un amigo mío me digan: ¿quién sabe qué pecado oculto tendrás que te aconteció todo esto? ¿Y qué lo mandó a Job a hacer? Dios: ore y bendiga a sus amigos. Los amigos que lo han acusado de tener pecados ocultos, los amigos que en vez de levantarlo antes lo han hundido más. ¿Y qué dice la palabra? Job, no vayan allá, Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Ore por sus amigos, ore por los que lo han acusado. A ver, yo lo quiero ver, porque es que yo he determinado una bendición duplicada para su vida, pero ore por sus amigos, que eso va a desatar la bendición sobre usted. Y dice: y oró por sus amigos y Jehová quitó la aflicción de Job. Vamos a terminar con esta reflexión. Vamos a hablar sobre ciertas características que Dios desea en el hombre que Él quiere usar. Ahora, Dios puede usar a cualquier persona, pero si usted quiere ir todo el camino con el Señor y ser un instrumento para su gloria, hay varias cosas que usted tiene que tener en cuenta. No las vamos a leer todas porque van a haber muchas, y las vamos a comparar con la persona de Jesús, porque Jesús nos modeló todo esto. Por ejemplo, cuando Abraham tuvo la decisión de obedecer a Dios y matar a su hijo Isaac, a sacrificarlo, cuando yo veo la persona de Jesús, Abraham no tuvo pesar con Sara, pobrecita Sara, tanto que he esperado para tener este hijo, y ahora yo lo voy a sacrificar. Y yo me pongo a pensar en Jesús. Jesús, como yo dije ahorita, un motivo para estar agradecido sobre la fidelidad de Dios es: a pesar de toda la opresión de la que hemos hablado aquí, que pasó Jesús fue a la cruz. Y Jesús en ningún momento dijo: pobrecita mi mamá, me va a haber crucificado, ensangrentado, insultado, despreciado. No dijo: pobrecita mi mamá. Yo a veces digo que la gente en los tiempos de Jesús fue gente muy valiente, gente que pagó un precio muy elevado para obedecer a Dios, pero elevadísimo. Y me imagino que en el corazón de María también estaba el sentir de que su hijo era el Mesías y que iba a morir una muerte terrible, y aún así ella pudo haber dicho: yo me quedo en la casa, yo no quiero ver ese cuadro tan espantoso de ver a mi propio hijo morir en una cruz. Sin embargo, ella está presente en el momento de la crucifixión, y ella lo ve, y lo ve sufrir, y lo ve suspirar su último aliento. Templada, como la mujer, ¿verdad? Templada. Y templado Juan también, que estuvo al lado de ella todo el tiempo. Gente de temple, gente que dijo: es más importante yo cumplir con el plan de Dios que entrar en sentimentalismos. Es más importante. Cuando David no mata a Saúl, quiero leer Lucas 22:47. ¿Ustedes se acuerdan que era el archienemigo de David, no? Saúl, el rey que le tenía celos y lo quería matar, y trató de matarlo varias veces. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad no lo hizo. Cuando a Jesús lo arrestaron, miren lo que pasa. Lucas 22:47. Arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con ellos lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. O sea, Jesús no permitió
que los que estaban con él entraran en guerra contra los que iban a arrestar a Jesús. Jesús sabía que eso era parte del plan divino. Y así como David se amarra los pantalones y dice: no mato al rey Saúl, Jesús dijo: no voy a tomarme por mis manos, no voy a permitirme aún que mis propios discípulos le hagan daño a los soldados romanos que me van a entregar. Y dice, y lo más curioso es que dice que Jesús lo sanó, sometido a la instrucción de Dios en todo tiempo. Cuando David se somete a la disciplina de Dios, le está diciendo: te amo por encima de mi reputación. ¿Se acuerdan? Yo les dije ya, Jesús fue crucificado junto con 2 ladrones. La gente que pudo haber pasado habrá dicho: este otro ladrón más, porque así mataban a los ladrones, crucificándolos. Y Jesús muerto en medio de 2 ladrones. Yo me imagino, yo de Jesús hubiera pensado: no, qué pena, aquí la gente va a pensar que quién sabe yo que me habré robado, que me están sacrificando junto a 2 malhechores. Jesús, siendo Dios, ahí estaba poniendo a los pies del Padre su propia reputación, que la gente piense lo que quiera. Yo estoy cumpliendo con un plan divino de Dios, y si la gente me va a acusar de ser un ladrón junto a los 2 que están al lado mío, pues que me acuse. Pues yo estoy aquí cumpliéndole al Padre exactamente y a plenitud todo lo que a mí me llamó a hacer aquí en esta tierra. No tomo en cuenta su reputación con tal de hacer la voluntad de Dios. Cuando José perdona a sus hermanos, que tuvo que haber sido un momento muy emocional, muy fuerte, Jesús nos modela cuando le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una cosa que me dijo una pastora una vez: si tú no perdonas y tú eres una persona que guarda rencor por cositas pasadas, así sean mínimas, vas a limitar la forma en que Dios te pueda usar más adelante, porque no puede ser usado a plenitud cuando hay resentimiento y cuando hay dolor por el pasado. Vas a tener que perdonar, o si no, hasta cierto punto llega tu utilidad en el reino de los cielos, no llega a completarse plenamente. No puedes tener esos sentimientos, no puedes. Y una de las, pienso yo, de las estrategias que el enemigo hace en nuestra vida es las ofensas. Que yo me ofenda, y a veces puedo yo tener razón por ofenderme cuando alguien me ofende. Yo les puedo contar a ustedes unas historias y ustedes pueden decir: uy, sí, definitivamente vos tenés razón, yo puede que tenga razón, pero si yo me enfrasco en eso, limito a Dios en su fluir conmigo, lo limito, porque estoy desobedeciendo un mandato aquí de la palabra. Dice que yo debo perdonar, y de la misma manera en que yo perdone, Dios me perdona a mí, y yo necesito que Dios me perdone de muchas cosas. Entonces me toca a mí perdonar también de la misma manera como yo quiero ser perdonado. O limito a Dios, o limito a Dios. Cuando Natán le dice a David, le expone su pecado, prácticamente le dijo asesino y lo era, por medio de un ejemplo que puso. Prácticamente le dijo asesino, despiadado, miserable, desgraciado. En otras palabras, llegó un momento en que Jesús le tuvo que decir a los fariseos: sepulcros blanqueados, generación de víboras. Obedezca al Padre aún en ese tipo de confrontaciones. Y cuando David tuvo que pelear con Goliat, ¿se imagina un señor todo altote, todo fornido, todo el mundo le tenía miedo? Asimismo Jesús tuvo que ir al desierto, 40 días sin comer nada, y enfrentarse al diablo. Esa es la palabra que Jesús le dio hambre. Y ahora, en un momento de gran debilidad, el Padre manda a Jesús a enfrentarse con el diablo en la soledad. Filipenses 2:5. Usted sabe que por qué con estas maravillas que yo les hablo a ustedes de Jesús, porque el pueblo tuvo dificultad en reconocerlo como el Mesías,
y porque hubo gente que definitivamente dijo, no es el Mesías y no lo reconocemos como tal, porque Jesús vino como forma de siervo. Y el siervo, el ser siervo no es algo atractivo para el mundo, no lo es. La persona que sirve, y lo hemos hablado acá, no es la persona digna de admirar. Usted no admira al mesero que le atiende a usted en un restaurante. Usted de pronto pensará, no, pues le tocó trabajar en esto porque no tiene nada más que hacer. Que viva de las propinas. O la persona que sirve los tintos en una empresa. Usted no la ve como en los ojos, usted ve como la persona que nunca estudió nada, la persona que no pudo, que le tocó ponerse en esas porque es que no puede aspirar a nada más. Y Jesús vino como siervo. Por eso la gente estaba esperando encontrar un rey con pompa como el César o el faraón. Y Jesús vino como siervo. Y el mundo no ve con bonitos ojos la persona que sirve. Porque va en contra del concepto de grandeza, ¿no? Del mundo. Al que sirve, pero no al que sirve. Y leamos Filipenses 2:5. Y ya con esto termino. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se humilló y Dios lo exaltó. Antes de orar, quiero hacer un breve resumen y voy a cerrar mis notas. Todo lo que yo he dicho, recuerden, hay momentos y usted va a tener que tomar la decisión acertada, y de eso depende que usted siga, o de eso depende que usted se quede dando vueltas en el mismo lugar o retroceda, y que tengamos el discernimiento y que Dios nos hable para ver cómo debo actuar en este instante. Confronto al rey David, me enfrento contra un Goliat, como Abraham, estás llamando que yo entregue algo en sacrificio. Aún como Esther, debo ir a hablarle a un rey a pesar de no haber sido invitada y correr el riesgo de que me maten. Como un Daniel, sigo orando, sigo doblando rodillas, sigo publicando mi fe públicamente a pesar de haber un decreto que prohíbe que yo lo haga. Sigo confesando a Cristo aunque sea el hazmerreír de la gente que me rodee. Me da pena de pronto orar en público, me da pena reconocer a Jesucristo. Y aquí les confieso un pecado y con esto vamos a orar, y lo confieso delante de ustedes. Durante mucho tiempo yo le huí a las reuniones familiares porque me choca que la gente me pregunte: ¿y tú qué estás haciendo ahora? Usted no se puede imaginar cómo a mí me sacude eso. Después de que todo el mundo ha hablado que a mi hija se ganó 50 becas y las universidades se la pelean para darle la beca, y después de que el otro dice que mi hijo, las multinacionales lo persiguen como loco, y todo esto, ¿y tú qué haces? Y yo, no, pues yo trabajo en una iglesia cristiana. Yo me acuerdo que una vez, a una señora que me la encontré en la calle, le dije eso y me dijo: ay, ¿no era que puedes trabajar en algo más lucrativo? Vamos a ver, tranquilo. Y yo le huía a ese tipo de conversaciones, y a mí se me podía caer la cara de la vergüenza.
Yo he de repetir eso. Hasta que un día yo sentí que Dios me decía, ¿por qué te avergüenzas de mí? Te da mucha pena decir eso. Te da pena. ¿Qué dice la palabra? Si yo me avergüenzo de Dios y sus palabras, Él también se avergonzará de mí. Si yo niego a Cristo en público, el Padre me negará a mí delante de los ángeles. ¿Te da pena decir que tú trabajas en eso? ¿Te da pena? Y fue una confrontación. Yo dije, Dios mío, perdóname. Yo no tengo por qué avergonzarme del Evangelio. No tengo por qué avergonzarme del Evangelio. Ante los ojos suyos, puede que yo no esté a su altura del éxito y del prestigio. Pero yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a mí a hacer. Por lo menos en este tiempo, para esta temporada, por lo menos. Sí. Yo pienso que necesitamos ser un poco más osados a la hora de confesar nuestra fe. Y después yo digo, Dios mío, tú has hecho muchas cosas por mí, caramba. Y a mí no me debería darme pena confesar tu nombre delante de la gente, no debería. Porque es mucho lo que tú has hecho. Y yo puedo enumerar una cantidad de bendiciones. Y le nombro una, y empezamos a orar. Yo quiero decir algo a mi mamá delante de todo el mundo. Tú últimamente no algo bueno, ¿no? Tú últimamente te estoy viendo como tan bonito. No sé. ¿Verdad? Yo la otra vez, ¿a quién fue que le dije? A unas personas le dije, ¿por qué mi mamá y no me casaba con ella? De verdad, yo estoy viendo tan lindo, tan lindo, yo no sé, algo en los ojos, no sé, ¿verdad? Siendo tan bonita. Digo, y la otra vez que vi la foto del cumpleaños de mi abuela, yo dije, y yo digo, y de pensar de que hace 5 años pudo haber muerto de cáncer. Y yo digo, eso, ya es para yo decirle, Padre, gracias. Sí, bueno, y tengo también muchísimas más razones, pero muchísimas. Yo digo, por eso, ¿cuánta gente no ha perdido sus familiares en una enfermedad? O cuánta, ¿entienden? Y además de que los doctores llegó un momento en que dijeron, no sabemos qué pueda pasar. Que yo les contara, no, los doctores dijeron, no, eso no pasa nada, eso ahí con el tratamiento. En cuidados intensivos dijeron, de aquí a mañana no sabemos qué pasa. Llegó con las defensas en 0. Y que hoy esté aquí, mira cómo está ahí la pastora. Digo, Padre, gracias, ¿no? Yo tengo compañeros de estudio que ya perdieron a sus papás, a los 2, papá y mamá. Compañeros de estudio, que los perdieron estando jóvenes. A los 20 y pico de años ya eran huérfanos de papá y mamá. Yo digo, Padre, gracias. Yo tengo a mi abuela de 90 años que no está postrada en una cama, gimiendo del dolor. No está postrada. Pues le duele un pie, pero pues vive, ¿no? Pero no está postrada en agonía. Y digo, Padre, gracias. Y tengo una familia de la fe que son ustedes. Tengo amigos verdaderos, poquitos, pero ya los que son, pero poquitos, pero bien. Hay muchas razones por las cuales yo debo darle gracias a Dios. En público. Amén. Por eso me gustó lo que tú hiciste y era guiado por Dios. ¿Quién le da gracias a Dios aquí por la fidelidad de Dios? Te pudimos haber enterrado, Tomás, a comienzos del año. Yo podía estar ahorita lamentando de que ya enterré a mi primer discípulo, qué horror. Podría estar diciendo eso. Sí. Podía haberme pasado como le pasó a una señora que lo confesó en una iglesia, en una prédica, que se llevó un grupo de jóvenes a un retiro espiritual a la playa y se la ahogó un muchacho en el mar. Ustedes se imaginan yo pararme aquí a orar por la familia de alguien que yo me lleve de viaje y que se me ahogue en el agua. Dios mío, qué horror. Yo no digo que yo no me recuperaría nunca de eso. Yo con qué cara le voy a decir al papá, ve, que se me ahogó. Y esa señora declaró con lágrimas lo duro que fue ese momento. Cómo sacaron a este muchacho de la playa que se estaba ahogando, lo reanimaron, oraron por él, hicieron de todo. El pelado se ahogó. Ella decía, era una señora ya de unos 80 y pico de años, y esto pasó cuando yo era mucho más joven. Y digo, son cosas que uno nunca olvida, y ojalá nunca les pase a ustedes. Yo les animo para que en sus ratos libres
puedan hacer un listado de tantas maravillas que Dios ha hecho por nosotros, cómo la fidelidad de Dios ha estado presente en los momentos más difíciles de nuestra vida, un momento de consuelo, y que Dios nos dé la sabiduría para que en estos momentos donde tenemos que tomar la decisión correcta, la podamos hacer para continuar, porque el reino de los cielos es avanzada, avanzada. Yo continúo, yo sigo, yo me echo para atrás, y si eché para atrás, pues vuelvo otra vez y sigo para adelante. Pero que Dios nos dé la sabiduría y el discernimiento para saber qué hago, en qué momento, en esta circunstancia, cuál debe ser mi conducta, cuál debe ser mi reacción, qué debo hacer para continuar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana.